Anunciado, lo tenemos del otro lado de la línea a Julio Ricardo Villa. Buenas noches, señor Julio, ¿nos escucha bien? Sí, los escucho bien, buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Un placer escucharte, Julio, te saluda Carlos Ortiz de Resistencia, la verdad que un placer enorme para nosotros escucharte y bueno, no todos los días nos podemos dar este lujo. Contanos, Julio, ¿dónde estás radicado? Estoy en mi pueblo, aquí Roque Pérez, que está a unos 130 kilómetros de Capital Federal, dedicado a mis tareas rurales, Sí, sí. que realmente es lo que me tocó vivir de joven, de niño, Sí. y me gusta. Creo que la identidad mía está por estos lugares, ¿no? Por supuesto, estamos relacionados con AFA y con el grupo del 78 del 86, y eso sí, lo mantenemos porque hoy es bastante fácil a través de las comunicaciones y todo eso, así que Claro. viendo fútbol a distancia y estar en contacto con los amigos de siempre, ¿no? Sí. Julio, ya que nombrás a la AFA, ¿no? ¿Sentís que desde un tiempo hacia acá hubo un verdadero reconocimiento de la Asociación del Fútbol Argentino para ustedes, los campeones mundiales, o quizás es solamente que ahora se ve más visible por el tema de la facilidad de las comunicaciones? No, creo personalmente que este presidente de AFA, el señor Tapia, se ha acordado de todos nosotros de una manera distinta a la que venía haciendo el señor Julio Grondona, Sí. y eso nos satisface. Tenemos un lugar en el predio de AFA con una oficina donde podemos estar o llegar tanto del 86 como del 78, nos dio un lugarcito, me parece una cosa bastante lógica. Excelente. No la usamos mucho, porque Sí. muchos del 78, del 86 viven en el interior, y normalmente nos juntamos de vez en cuando, 2 o 3 de cada grupo, charlamos un rato, compartimos, y si podemos vemos algún entrenamiento de la selección, ¿no? Bueno, Julio, antes de entrar un poquito en tu exitosa trayectoria como futbolista profesional, estuve repasando, ¿no?, un par de notas que te hicieron diferentes medios. Lo bueno es que sos esa clase de personas que no se pone el cassette, ¿no?, que generalmente por ahí muchos lo hacen, y por ahí hubo una de las frases, varios títulos que siempre dejas en las notas que te hacen, y hay una que me tocó mucho, que es una donde contás, ¿no?, que hablando con tu familia le dijiste que cuando dejaste el fútbol el 50% de tu vida se terminó, y eso la verdad que me chocó un poco. Quería saber si te podés desarrollar un poco más en esa frase, o quizás el periodista quiso poner un título nomás al estilo bomba. No, creo que algo de eso ocurre en la vida del futbolista cuando termina su carrera. Ajá. Es como que yo dejé el fútbol a los 36 años y había sido mi única sensación de vida, por decirlo de alguna manera. A lo mejor es demasiado esta expresión, pero mi vida estaba volcada netamente al fútbol, vivía para el fútbol, por supuesto con familia y con todo, pero ocupaba mucha parte de mi vida el fútbol. Y yo tengo 4 hijos, 9 nietos, es un placer, y hoy es como que me he olvidado de esa etapa de futbolista, ¿no? Mirá vos, qué lindo, qué lindo. Julio, contanos un poquito por ahí a los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo empieza tu relación con la selección nacional? Bueno, el Flaco Menotti, yo en esa época estaba jugando en Atlético Tucumán, que me había comprado, yo mi carrera la inicié en Quilmes, terminé en Tucumán, y el Flaco Menotti hizo una selección del interior en el año 74, cuando él agarra las selecciones nacionales, entonces él siempre quiso una selección argentina federal, decir que estuviera incluido todas las provincias y ver jugadores de todos los equipos del interior. Eso hizo en Salta, nos juntó no recuerdo exactamente el número, pero seríamos 22 o 24 futbolistas del interior, y ahí comenzó mi relación con César y con la selección. Julio, ¿y recordás el momento exacto de cuando te enterás que estás en esa bendita lista de los
22 jugadores convocados para el Mundial 78. Sí, el Flaco, Sí. ustedes no sé si se acuerdan, dijo que nombró 15 jugadores un año antes del Mundial, que eso era inamovible. Para sacarnos de la discusión, porque en Argentina vos sabés muy bien que las polémicas están a la orden del día. Tremendo. y las discusiones, si tiene que estar Agüero y María, son muy fuertes. Entonces el Flaco, ¿qué hizo? Nombró a 15 futbolistas inamovibles. Esto no entran en ninguna discusión, en las cuales estaba yo. Así que eso fue una noticia súper esperanzadora, ¿no? Un año antes del Mundial, tener la confirmación, me pareció genial. Así fue. Y contame un poquito, Julio, en la semana, en los días previos al debut de aquel Mundial, ¿qué se hablaba en el seno del plantel? ¿Había confianza, ansiedad, nerviosismo? Sí, había un poquito de todo, por supuesto. En aquel entonces jugar con equipos europeos era una epopeya, es decir, nosotros hablaban del ritmo de Europa, de la dinámica, y nosotros más lento, más cariñoso con la pelota. Se hablaba de eso fundamentalmente, y el Flaco nos convenció de que nos olvidáramos de esa dinámica. Vamos a presentar lo nuestro, vamos a jugar lo que nosotros hacemos normalmente, y creo que más allá de todo estábamos muy convencidos de lo que debíamos hacer dentro de una cancha, y eso nos daba tranquilidad. También hay que recordar que estuvimos 6 meses previo antes del Mundial entrenando todos los días, y eso hizo que el equipo tuviera una mecánica realmente muy buena, ¿no? Contanos un poquito cómo es César Luis Minot en la intimidad, en la charla del día a día con el jugador. Muy directo, muy simple. Uno sabe antes que termine su frase de lo que está hablando, y eso me parece fundamental. Y de dar confianza permanente, de creer en el futbolista, de darle responsabilidades, pero respaldándolo. Y eso creo que es un gran mérito. Yo siempre lo defiendo mucho, no porque me haya llevado a mí a la selección, que le agradezco y me dio una jerarquía totalmente distinta, pero coincido plenamente en su forma de tratar al futbolista, de hacerlo crecer día a día. Él dice que el entrenador, la primera misión es mejorar cada futbolista que tiene. Y eso me parece básico y fundamental. No usar al futbolista en beneficio del técnico, sino el técnico tiene que hacer progresar a cada futbolista. Y eso en el Flaco es como un maestro. Él vive para eso. Es decir, si usted dice, Dios le regaló el 50% del cuerpo, vamos a usar a la otra parte. Mirá, y a mí me parece genial, porque uno va adquiriendo más técnica, más confianza, y la mayoría de los técnicos usan al futbolista con lo que Dios le regaló, ¿no? Estamos hablando con Julio Ricardo Villa. Julio, contanos un poquito, te tocó entrar en 2 partidos, la verdad que bastante chivos, ¿no? Entrás cuando había una victoria parcial ante Polonia, un equipazo de Polonia, donde todavía el partido estaba 1-0, y después el otro partido muy chivo, ¿no? Ante Brasil, un clásico, ¿no? Contanos algunos recuerdos, tus vivencias de aquellos momentos inolvidables para vos. Agradecido, porque hubo algunos compañeros que no tuvieron ningún minuto en ese Mundial, y a mí me tocó entrar 2 medio tiempos, y como dijiste vos, no estaba en la mecánica totalmente, sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía ensayo, porque había un equipo titular en el cual yo no estaba, pero sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, esa confianza me hizo bien. Y yo digo que hay que tener cierta inconsciencia para el fútbol. Si uno se pone a pensar lo que lo rodea, lo que significaba ese Mundial, es probable que te agobie esa responsabilidad. Así que yo lo he charlado con muchos de mis compañeros, y con casi todos teníamos una cierta inconsciencia. Entrábamos a jugar, no mirábamos lo que jugábamos y lo que los rodeaba.
Por supuesto que antes del partido un poquito de cosquilleo distinto uno tiene, pero una vez que está dentro de la cancha, a jugar, a hacer lo que uno sabe, ¿no? Claro, y recordar aquellos primeros pases por ahí, me imagino que en el primer contacto, después de eso ya seguramente entró una confianza plena en vos. Sí, bueno, me tocó el primer partido bastante bien contra Polonia, contra Brasil creo que el equipo fue uno de los partidos más flojos que tuvo Argentina. Los clásicos, todo el mundo sabe que son distintos, hay un nerviosismo distinto y todo eso influyó y fue un partido malo, por decirlo, de ambas partes y bueno, todos no tuvimos nuestro mejor día. Y eso es como que quedó ahí. Hay que pensar en el próximo. Cuando uno termina un partido, ya está. El próximo partido es más importante y eso ocurrió algo después de ese clásico con Brasil, ¿no? Julio, ¿y en qué momento te sentiste campeón? Luego de que convirtiera el tercer gol Argentina o recién en el pitazo final del juez? No, el tercer gol creo que nos dio tranquilidad y realmente creo que el equipo fue de menor a mayor, más allá del tiro en el palo, faltando poco de Resenbrink creo que fue, que podía haber cambiado la historia de todos nosotros y algo de suerte hay que tener para salir campeón. La suerte del campeón existe y eso ocurrió. Después del 3-1 creo que sí, ahí ya... por lo menos los que estábamos afuera nos relajamos más, ¿no? ¿Cómo se da tu llegada al fútbol inglés y convertirte tanto vos como Osvaldo Ardiles en los dos primeros argentinos en la liga inglesa? Fue sorpresivo, porque nosotros, todo argentino de aquella época y hoy mismo quiere jugar en Europa porque... Es otra jerarquía, es otro nivel económico, te diría que es el día y la noche, Argentina con Inglaterra sobre todo, que me tocó vivir a mí ahí y jugar ahí. Nosotros pensábamos que podía ser Italia o España, porque en aquel entonces no había demasiados pases hacia Europa, y el tratamiento que nos dio el club, la profesionalidad que tienen los clubes, tal es así que para mí la liga inglesa hoy es la mejor del mundo en organización, en economía, en lo que vos quieras, en estadios. El estadio nuevo del Tottenham en la actualidad es un shopping center con un estadio, con una cancha de fútbol en el medio. Yo creo que conocí el fútbol profesional por esos 5 años que estuve en Inglaterra, ¿no? Por Chaco Forever, creo que le ganamos una vez a Chaco Forever y seguro que nos hace falta esas provincias como Chaco con Chaco Forever. Realmente fue un grande en su momento y bueno, ocurre muchas veces lo que le ocurre a muchos clubes, se gasta más de lo que se puede y en algún momento ocurre lo que le pasó a Chaco y a mí me parece que los clubes como Chaco Forever deben tener sus propios jugadores, por lo menos 5 o 6 tienen que ser chaqueños de la zona. Y en aquel entonces eran potencia Chaco Forever, todos los equipos del interior eran muy sólidos, era muy difícil ganar ahí y bueno, todo eso fue perdiendo identidad por todo esto que estamos charlando. Si uno contrata un técnico de afuera, el técnico no quiere esperar jugadores, lo contrataron para conseguir resultados, entonces no va a probar pibes, no le interesa, no tiene tiempo. Entonces yo digo que Chaco Forever y los clubes chicos o medianamente tienen que trabajar a futuro, no pueden trabajar para un año, porque eso se termina y los clubes después se terminan.